Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, familia veracruzana. Nos encontramos con ustedes hoy, 25 de abril, para darles a conocer el panorama nacional y estatal de coronavirus. Un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud y director general de CESBER, acompañado de las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Abordaremos el tema de la prevención de accidentes mientras estamos en casa, entre otros temas. Iniciamos con el panorama. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. El registro de casos positivos a COVID-19 a nivel nacional hasta el día de hoy es de 13,842. Ahora veremos lo que está ocurriendo en el estado, en donde hasta el momento se han estudiado 1,903 casos sospechosos de padecer la enfermedad. En 1,405, la prueba de laboratorio específica fue negativa, por lo que se han descartado de tener el padecimiento. 179 casos se encuentran en investigación en 46 municipios y la cifra de casos positivos a COVID-19 acumulados asciende hoy a 319. En su mayoría, el 69% son residentes en la región centro, en donde Veracruz, con 114, y Boca del Río, con 37, son los municipios en los que se está dando la mayor transmisión, seguido de Jalapa, con 10. El 21% ya con dispersión en la región sur-sureste, en donde Coatzacoalcos, con 32 positivos a expensas de su cabecera municipal, es la que más casos tiene, y el 10% en la región norte, en donde también ya se identifica dispersión, y la cabecera municipal de Poza Rica, con 22 casos, aporta el mayor número de los positivos de esa región. Es importante señalar que los casos positivos registrados en los 54 municipios donde se identifica transmisión los puede consultar en la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. La velocidad con la que se está dando la transmisión en el estado se muestra en la gráfica, como observamos, con un incremento de los casos positivos a COVID-19 activos, que son aquellos que iniciaron su padecimiento en los últimos 14 días y ya representan el 55% del total, con una tendencia franca al ascenso en la curva de los casos acumulados, los cuales rebasan ya las 3 centenas. Reiteramos, la transmisión se está expandiendo cada día al interior de las localidades donde ya hay casos positivos, como hacia aquellas en las que aún no los hay. Y así continuará si no se acatan las recomendaciones de evitar al máximo la movilización de personas de una población a otra. Y hemos estado insistiendo en que por cada caso positivo se estima que puede haber entre 8 o hasta 10 casos infectados. Mostraremos algunas características de los pacientes positivos a COVID-19 en el estado, con el propósito de que podamos conocer en quiénes se está dando la enfermedad y entendamos la importancia de acatar las recomendaciones de su sana distancia y medidas de prevención, a fin de no ponerse en riesgo de tener el padecimiento. El 58% de los pacientes positivos son hombres, en tanto las mujeres representan el 42%. La edad en la que están ocurriendo hasta ahora, en su mayoría entre los 30 y 59 años. Sin embargo, como podemos ver, la enfermedad puede ocurrir en cualquier edad, tanto en hombres, barras azules, como en mujeres, barras rosa. En cuanto a las características de la enfermedad, el mayor número de los casos son ambulatorios, en color verde, y hasta el momento se está dando en grupos de edad más jóvenes. Los síntomas pueden ser leves, pero también un poco más severos, y aunque no hayan requerido hospitalización, su recuperación, dependiendo de cada persona, puede requerir 2 y hasta 3 semanas, en las que se tiene que permanecer en aislamiento con las medidas de prevención estrictas para no transmitir la enfermedad a sus familiares o a otras personas. Por otro lado,
se está observando que los casos hospitalizados, en color amarillo, se han incrementado, representan el 44%, y si bien es cierto, están ocurriendo en personas de mayor edad, el 67% de esto, mayores de 50 años, es importante tomar en cuenta que pacientes jóvenes positivos a COVID-19 están requiriendo ser hospitalizados. Lo que quiere decir que también en los jóvenes el cuadro clínico puede ser grave. De ahí la importancia de quedarse en casa y no exponerse a contraer la enfermedad. Hasta el momento, 113 de los pacientes se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria. 181 aún permanecen en vigilancia con las recomendaciones de prevención y aislamiento. Pero desafortunadamente 25 han fallecido. Veracruz 5, Coatzacoalcos 5, Poza Rica 3, Martínez de la Torre 3, Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángeles Recabada, Alvarado, Boca del Río, Totutla y Perote, con una cada uno. En edades entre 40 y 94 años. El 92% ha presentado al menos una comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardíaca. En 2 de las defunciones no se identificó ninguna, lo que quiere decir que aun cuando no tengan factores de riesgo como los señalados, los cuadros pueden ser muy graves en personas jóvenes. Los pacientes se han atendido en todas las unidades de salud, 41% en IMSS obligatorio, 26% CESBER, 11% Pemex, 7% en ISSSTE, 7% CEMAR, 6% en la atención privada, 1% Sedena y 1% en IMSS Bienestar. Reiteramos, los casos activos, con fecha de inicio en los últimos 14 días, están en incremento y rebasan la centena. En tanto, el acumulado se acerca ya a las 3 centenas y su tendencia continúa en ascenso, dada la expansión de la transmisión comunitaria, que al interior del estado, de los diferentes municipios y sus localidades, no se está presentando al mismo tiempo ni con la misma intensidad, por lo que enfatizamos en limitar los movimientos de población de lugares con transmisión, tanto de fuera del estado como al interior, hacia los que aún no la tienen o viceversa. Por lo tanto, quédate en casa, es la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás. Adelante, doctora Castillo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. En este momento de resguardo domiciliario, ante el riesgo de salud provocado por el COVID-19, es muy importante ser más cuidadosos con la familia y estar atentos de los diversos riesgos y accidentes que se pueden presentar en el hogar. Si tienes bajo tu cuidado a niños o adultos mayores, atiende las siguientes recomendaciones, ya que ellos son los más propensos a sufrir accidentes en casa. Primero, la prevención de ahogamiento. Si tienes niños menores de 10 años, evita dejarlos solos en lugares donde tienes depósitos con agua, como albercas, cubetas, bañeras, piletas, aljibes o cisternas. Cúbrelos con una tapa rígida y pesada. Segundo, la prevención de asfixia. Asegúrate de que tu bebé duerma boca arriba. En niños menores de 3 años, evita que tengan acceso a juguetes u objetos pequeños, menores de 4 centímetros, que puedan introducir en su boca. Tercero, la prevención de quemaduras. Coloca fuera del alcance de los niños cerillos, encendedores, velas y veladoras. Coloca barreras que impidan que los niños entren en contacto con la estufa y en medida de lo posible evita que entren a la cocina sin supervisión de un adulto. Prevenir las quemaduras en adultos también es importante, así que orienta hacia el interior de la estufa o fogón los mangos de los sartenes y ollas. No dejes sartenes o recipientes con líquidos calientes en sitios accesibles. Evita fumar. Y si lo harás, evita que sea en el interior de la vivienda, particularmente recostado en la cama o en el sillón. Evita también dejar las perillas de la estufa abiertas. Es un peligro para ti y tu familia. Asegúrate de cerrarlas. Cuarto, prevención de intoxicaciones. Mantén los productos de limpieza en lugares seguros, donde no se expongan al sol ni estén al alcance de las niñas, niños y adultos mayores. Evita depositar productos de limpieza en recipientes o botellas donde originalmente se guardó bebidas o comida.
Mantén fuera del alcance de los niños medicamentos. Por último y muy importante, la prevención de caídas. En medida de lo posible, coloca barreras de protección en ventanas, terrazas, escaleras, balcones, etc. En adultos mayores se sugiere el uso de calzado con suela antiderrapante y, en caso necesario, el uso de dispositivos asistenciales, por ejemplo, un bastón, la andadera, anteojos. En caso de emergencia, llama al 911. Por seguridad y amor a nuestra familia, es tarea de todos mantener seguro el hogar. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora. Querido pueblo veracruzano, después de haber escuchado muy puntualmente a las epidemiólogas que hoy nos acompañan, este fin de semana vamos a ser más restrictivos en los centros comerciales, los mercados sobre ruedas y los centros de abastos. Les pedimos su comprensión y, por supuesto, su colaboración, ya que se ordenará el acceso a fin de que solo una persona por familia ingrese a estos expendios de alimentos. En coordinación con los alcaldes y las señoras presidentas municipales, se exhortará a la ciudadanía para abocarse al cumplimiento de las medidas a través de la estructura de protección civil municipal y estatal, y en casos de su competencia, mediante la Procuraduría del Medio Ambiente. A los habitantes del puerto de Veracruz, de Boca del Río, Coatzacoalcos y Poza Rica, no esperen a que las cosas se agraven. No se confíen. Quédense en casa o en caso de salir, apliquen la sana distancia. Asimismo, el día de hoy continuamos invitando a todos los veracruzanos y veracruzanas a que atiendan las recomendaciones siguientes de la campaña Aplanemos la curva ahora. Y son las siguientes: cuidar la sana distancia, inviten a sus amigos, a sus vecinos y contactos a mantenerse a más de 1,5 metros de distancia o lo que midan sus brazos. No difundir noticias falsas, dejar de compartir esas cadenas que tanto daño nos hacen. Si no lo publica la Secretaría de Salud o la Organización Mundial de la Salud, muy posiblemente es falso. Mejor compartan el link coronavirus.veracruz.gov.mx con material que ayuda a despejar dudas y con la situación real de cada municipio. Hablen por teléfono con sus familiares y amigos, hagan videollamadas, pero cada quien desde su casa. Quédense en casa. Hay demasiadas cosas que se pueden hacer estando en el hogar. Probar nuevas recetas de cocina saludable, realizar juegos en familia, crear un círculo de lectura, mantenerse al día con la escuela a través de la televisión y las páginas oficiales, limpiar nuestros patios, eso que nos hacía falta y que no lo hacíamos por falta de tiempo. Ahora es cuando eliminar todo eso que ya no utilizamos y pasar el tiempo de calidad en el hogar. Designen al responsable de las compras indispensables. No se expongan, no vayan a la calle. Por favor, no lleven a los niños al súper. Y sobre todo, los invitamos a ser solidarios con nuestros semejantes que requieren alguna ayuda. El desenlace de estas contingencias, veracruzanos y veracruzanas, dependerá de las acciones que todos llevemos juntos a cabo. Aplanemos la curva, esa curva que va hacia arriba, aplanarla ahora. Si tienes síntomas de COVID, llama al 800
0123-456. Allí, un equipo especializado evaluará si debes permanecer en casa o acudir a un centro de salud a que te valoren. Llama al 911 en caso de presentar síntomas graves, como cuáles: fiebre muy alta, dificultad para respirar que se expresa o se manifiesta como respiración muy rápida, respiración muy profunda, coloración azul o morada de labios, de las manos, de las uñas, dolor en el pecho o la espalda, pérdida del conocimiento y poca respuesta a los estímulos. Estos síntomas son de gravedad y debe de ir pronto al hospital. Manténganse actualizados sobre el comportamiento de COVID-19 en nuestro estado. Para esto ponemos a su disposición el micrositio coronavirus.veracruz.gov.mx. Allí encontrará toda la información que diariamente se les presenta en este espacio, así como un mapa interactivo que indica los casos actualizados. Si usted presenta síntomas para coronavirus, contamos con el número de teléfonos 800-0123-456, el cual es atendido por un equipo especializado en el tema. Ellos les asesorarán durante el proceso e indicarán cuáles son los pasos a seguir. Cabe mencionar que dada la situación de estrés que genera esta epidemia, las líneas han sido reforzadas con psicólogos por si ustedes tuvieran la necesidad de llamar. Buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.